Muy buenas tardes. Gracias a todos los que vinieron y también a los que nos están viendo por streaming en la plataforma Clínica Alemana en Facebook. Y hoy día vamos a hablar de infecciones urinarias, cómo prevenirlas. Yo soy Pablo Bernier, soy médico urólogo acá en Clínica Alemana y también formo parte de nuestro centro de piso pelviano. Lo que vamos a hablar hoy día básicamente es un poco acerca de la microflora que tenemos en nuestro cuerpo. Vamos a tocar también el tema de cómo evitar el uso y también el abuso que hay hoy día de los antibióticos. Y junto con esto vamos a hablar de medidas de prevención. Cuando nosotros nacemos, el 100% de nuestras células son células humanas, pero a medida que van pasando los años, nos vamos colonizando con microorganismos en nuestra piel, en nuestra vía respiratoria, en nuestro tracto digestivo. Y finalmente, a medida que van pasando los años, la gran parte de nuestras células corresponden a microorganismos no humanos, externos. Y como ustedes pueden ver, casi un tercio del total de nuestras células en adultos corresponde a células humanas y todo el resto a células que corresponden a los microorganismos que colonizan nuestro tracto digestivo, nuestra piel, vagina, vía aérea. Y esto más o menos corresponde casi a 2 kilos de nuestro cuerpo son microorganismos. Estos forman parte de una interfase que hay entre la comida y el revestimiento interno de nuestro tubo digestivo o el epitelio en el tracto digestivo. Y también están en contacto estos microorganismos con el primer grupo de células inmunes. Por lo tanto, básicamente estos son organismos que son indispensables para nuestra vida y nos ayudan en una serie de aspectos básicos para nuestra sobrevivencia. De hecho, ayudan a desarrollar nuestro sistema inmune, ayudan en la síntesis y metabolismo de vitaminas y de aminoácidos y de proteínas, de algunos medicamentos que tomamos. Tiene que ver también con el metabolismo de alimentos, con defensa frente a otros patógenos, hongos o virus, y también, por ejemplo, en la modulación de la densidad de los huesos. Por lo tanto, todos estos microorganismos, esta llamada microflora o microbiota, hay que cuidarla y nos ayudan a mantener nuestras defensas. Particularmente en lo que se refiere al desarrollo de las infecciones urinarias, y como vimos recién, estos son microorganismos y bacterias que viven normalmente en el tracto digestivo. También hay microorganismos y bacterias que viven en la vagina. Estas son bacterias que se alimentan y se desarrollan gracias a las secreciones vaginales. Estas son secreciones vaginales que están estimuladas por los estrógenos. Esto de acá es la uretra y la vejiga. Y como ustedes pueden ver, esto es un esquema en una mujer, pero estos 3 orificios están muy cerquitas unos de otros. Y lo que ocurre, y esto es independientemente de que uno se lave 5 o 10 veces al día, estos microorganismos salen a pasear a la piel del periné, o cuando está presente esta microflora vaginal, no entran en la vagina, pero igual pasan a esta zona de acá, cerca del meato urinario, y lo que se ha visto en estudios es que varias veces al día estos microorganismos entran por la uretra a la vejiga y cuando nosotros orinamos, los expulsamos, vuelven a entrar y los expulsamos, y hay algunas veces incluso que entran y empiezan a crecer en la orina, no producen ningún síntoma, a veces pueden dar un poco de mal olor. Hay otras veces que estas son bacterias que aparecen en algún examen que uno se tomó de rutina, pero no están produciendo ningún síntoma.
Y las menos de las veces, la verdad, estas bacterias interactúan con nuestro epitelio de la vejiga. Aquí tienen esta bacteria, estas bacterias tienen estas fimbrias, que son estos verdaderos pelitos, que tienen algunos aminoácidos que interaccionan entonces con los receptores defensivos de nuestra tapiz interno de la vejiga o mucosa vesical, y aquí entonces lo que ocurre es que nuestro epitelio reacciona frente a estas bacterias y produce una inflamación. Y lo que uno siente es que tiene que ir al baño, hace un poquito de orina, vuelve a ir, hay mucho dolor, hay veces que se agrega sangre. Y todo esto entonces es lo que se llama una cistitis aguda, que en el fondo es una infección urinaria baja. Una minoría de las bacterias, tienen algunas propiedades en estos pelitos que las hacen más propensas a seguir subiendo por la vía urinaria y llegar hasta el riñón, y se desarrollan las pielonefritis agudas, que son cuadros en la que se añade dolor, fiebre, calofríos, pero es una minoría de los casos. La gran mayoría es una inflamación local. Y lo que produce entonces acá, lo que se produce es que a las pocas horas normalmente estas bacterias son expulsadas de la vejiga, y hay muchas veces que uno tiene estos síntomas y se toma un examen de orina, la orina aparece alterada con elementos inflamatorios, pero no aparecen bacterias. Por lo tanto, probablemente un 40-50% de las veces que uno trata con antibióticos, los antibióticos están de más, porque lo único que persiste acá es simplemente inflamación, pero no hay bacterias. Y cuando las bacterias están presentes, obviamente los antibióticos a las pocas horas son capaces de aniquilar estas bacterias que están provocando la cistitis, pero el precio que uno paga cada vez que uno toma un antibiótico para una infección urinaria o para cualquier otra infección es que también estos antibióticos atacan en forma indiscriminada y son capaces también de destruir la flora vaginal. Y todos ustedes han tenido la experiencia de, después de tratarse de una infección, rápidamente la vagina puede ser colonizada por hongos. Y en el intestino causa una gran alteración de la flora intestinal y se pueden producir cuadros de disbacteriosis y diarrea. Y también lo que ocurre es que estas bacterias, que llevan viviendo miles de años en la Tierra, son capaces de aprenderse y reconocer estos antibióticos, y dentro de ellas generan mecanismos para crear resistencia. Y lo que ocurre ahí es que estos son mecanismos en que pueden desactivar estos antibióticos o incluso pueden fomentar la expulsión de estos antibióticos de la célula, y con esto básicamente los inactivan. Y existe una preocupación muy grande hoy día en el mundo por la resistencia bacteriana, porque hoy día existe un sinnúmero de bacterias que son altamente resistentes a muchos antibióticos, y la industria farmacéutica está avanzando muy poco en crear nuevos antibióticos. Y se estima hoy día, obviamente, la mayor cantidad de gente en el mundo muere por problemas de cáncer o diabetes, ¿no es cierto? O problemas de accidente. La cantidad de gente que muere por resistencia bacteriana hoy día es considerable. Sin embargo, se proyecta que para el año 2050, si continuamos usando y abusando antibióticos a este ritmo, va a morir una cantidad de gente muy importante. Así que aquí hay una responsabilidad, en primer lugar, nuestra, de los médicos y el equipo de salud, y también de los pacientes, porque hoy día es muy fácil acceder a antibióticos. Todos a veces guardan algún antibiótico en sus armarios, qué sé yo, en el baño. Por lo tanto, es muy importante promover el uso adecuado de antibióticos. Así es que lo que nos gusta a nosotros es tratar de que antes de tratar, ojalá tener un cultivo, saber exactamente cuál es la resistencia bacteriana. Hay veces que no es posible hacerse un cultivo, entonces ahí tratamos de revisar urocultivos previos de los pacientes.
Todos los laboratorios en todos los lugares tienen un perfil de resistencia bacteriana, vale decir, de las bacterias más comunes que ellos aíslan en los cultivos de orina, saben más o menos los porcentajes de resistencia bacteriana y en base a eso entonces uno puede dar e indicar un antibiótico. Nosotros preferimos para las infecciones urinarias simples dar nitrofurantoína, que se excreta casi exclusivamente por la vía urinaria, por lo tanto afecta mucho menos la vagina o el tracto digestivo, o medicamentos sulfa como el Septrin. Tratamos de evitar el uso indiscriminado de medicamentos de ciprofloxacina o cefalosporina, salvo indicaciones muy específicas. Hay muchas veces que bajo supervisión médica en algunos pacientes autorizamos a que puedan iniciar ellos mismos tratamientos acortados y acotados de antibióticos. Si hay persistencia de síntomas, hay que dejar unos días sin antibióticos y volver a recultivar. Y es muy importante en estos cuadros en que aparecen bacterias en la orina, en algún examen, o si una persona tiene algún mal olor en la orina pero ningún otro síntoma, eso se llama una bacteriuria asintomática. Salvo situaciones muy especiales, hay una expresa indicación de que no se deben tratar. El tratar las bacteriurias asintomáticas lo que va a hacer es promover la creación de resistencia y que una persona empiece a tener problemas de cistitis aguda. Y aquí se puede ver, este es un trabajo en los cuales se estudiaron a pacientes que tenían cistitis agudas, infecciones urinarias bajas, en los cuales se vio la resolución de síntomas a través de esta tabla y qué pasaba en esto en el tiempo, y se dividieron en dos grupos, un grupo que recibió solamente ibuprofeno, que es un antiinflamatorio, y otro grupo que recibió este antibiótico que se llama fosfomicina. Y como ustedes ven, hubo claramente una disminución de los síntomas en este grupo que recibió el antibiótico, pero en el grupo que recibió solamente el antiinflamatorio también hubo una resolución de síntomas que a la semana prácticamente se igualó con aquellos que tomaron el antibiótico. Esto no quiere decir que las infecciones se deben tratar con antiinflamatorios, pero en personas que vuelven a tener infecciones, esta es una de las estrategias que permite, al menos en un 40% de los casos, manejar estos cuadros sin necesidad de usar antibióticos. Bueno, entonces, ¿cómo las prevenimos? Ya sabemos que tenemos que cuidar esta microflora, ¿no es cierto?, bacteriana, que es una defensa para nosotros, tanto en la parte intestinal como vaginal en las mujeres, manteniendo una hidratación adecuada. Más o menos se estima que con 1,5 litros de líquido vamos a estar bien hidratados. Evitar posponer la micción. Por lo ya dicho, porque la micción es un mecanismo de defensa. El vaciamiento adecuado de la vejiga y frecuente de la vejiga es un mecanismo de defensa para protegernos de estas infecciones. Limpieza de la región genital. Todos sabemos que las limpiezas deben ser de adelante hacia atrás y no hacia adelante porque contaminamos más esta zona. Cuidar y mantener esta microbiota vaginal, por lo tanto, no usar jabones ni lavados intravaginales, destruimos nuestras bacterias buenas. Orinar después de tener relaciones sexuales por un tema mecánico, se juntan más bacterias aquí en las afueras del meato urinario, por lo tanto es una buena práctica orinar después de tener relaciones. Para la gente que tiene problemas de infecciones recurrentes, recomendamos el uso de ropa interior de algodón que mantiene un ambiente más seco en esta zona, a diferencia de los que utilizan lycra, por ejemplo. El uso de probióticos. Los probióticos es lo contrario de los antibióticos, favorecen el desarrollo y el crecimiento de esta microflora. Hay compuestos de probióticos que se venden comercialmente, pero también estos están presentes en algunos yogurt con lactobacilos, de estos 1 al día, en los chamitos. Así que el consumo de estos productos 2 o 3 veces por semana es útil. En mujeres
posmenopáusicas se ha probado que el uso de estrógenos vaginales, cuando no hay una contraindicación ginecológica, es útil porque estos estrógenos rejuvenecen la vagina al promover las secreciones vaginales y a su vez entonces que vuelva a colonizarse por la microflora habitual. Aunque ha habido alguna controversia, se siguen usando y recomendando cranberry, que tiene una serie de propiedades que en algunos pacientes defienden de las infecciones. Hay algunas vacunas que están en desarrollo, hay algunas vacunas orales y hay algunas vacunas también que se colocan en la vagina. No están disponibles en Chile. En los pacientes diabéticos, mantener un adecuado nivel de glicemia también favorece las defensas y evitan las infecciones. Así que, como ven, son medidas bastante simples, no son sofisticadas, que nos ayudan a mantener una buena higiene de la vía urinaria. Así que para terminar y para hacer un resumen, hemos visto cómo tenemos que cuidar y tenemos que promover la microflora. Es muy importante evitar el uso indiscriminado y abuso de los antibióticos. En general, hoy en día estamos favoreciendo tratamientos antibióticos acortados cuando hay que usarlos, no tratar estos cuadros de bacteriuria sintomática, y ya revisamos todas las medidas de prevención. Así que yo le quiero dar las gracias a los que vinieron y también a aquellos que nos están viendo por streaming. Muchas gracias y muy buenas noches.